¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta capacitación de jueces previo a la final del concurso de oratoria de la División K. Vamos a platicar primero sobre el contenido temático de este pequeño curso. Vamos a comenzar viendo la diferencia entre lo que es evaluar y juzgar. Luego veremos en qué consiste la guía del juez y la boleta de calificación de concursos. En este caso, exclusivamente sobre el International Speech Contest, o sea, el concurso de oratoria en inglés, y por otro lado, el concurso de evaluación de discursos. Luego pasaremos a ver qué puntos debe de tomar en cuenta un buen juez, luego el código de ética de los jueces, y por último, tengo para ustedes, a modo de una práctica, algunos videos para que vean para el International Speech Contest, y practiquen lo que es calificar un discurso. Y por último también, para quienes sean jueces en evaluación de discursos, un discurso muestra y luego la presentación de los evaluadores o concursantes de evaluación, para que ustedes hagan una calificación y hagan una práctica al respecto. Vamos a comenzar, por lo tanto, en tema, y el primer punto entonces es este: evaluar contra juzgar. Y esto es para definir la diferencia. Evaluar, comenzando por este punto, esto es lo que hacemos en una sesión normal cuando evaluamos el discurso que presente alguno de los socios. ¿Qué es lo que hacemos? Verificamos qué es lo que hace, vemos sus fortalezas, vemos sus áreas de oportunidad, lo comparamos con los objetivos del proyecto y con respecto a eso le vamos a dar alguna asesoría. Y esto es darle consejos. Tal vez decirle qué fue lo que hizo bien, lo que son sus fortalezas, y por otro lado, hacer recomendaciones sobre las áreas de oportunidad o aquellos puntos de mejora. Y eso sería todo. Sin embargo, en el caso de un concurso, la situación es diferente. El juzgar, en otras palabras, sería calificar, que en este caso viene siendo un sinónimo, va a consistir en que tenemos que seleccionar un ganador. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, el objetivo del juez y de ustedes como jueces va a ser elegir al orador que haya dado el mejor discurso ese día. Y voy a recalcar lo que dice el mejor discurso ese día. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que juzgar o calificar lo que veamos en ese momento. No importa si el orador es un excelente orador o es un no tan buen orador, eso no nos debe de influir sobre lo que veamos en ese momento, que eso es lo que vamos a calificar. Vamos a comenzar por conocer lo que es la guía del juez y boleta. En este caso tengo como muestra la guía del International Speech Contest. Este está en inglés, sin embargo la versión en español es prácticamente la misma. Tiene dos partes básicamente. La parte superior, que es la guía del juez, y como lo dice el término, es la guía para ustedes como jueces. Les va a servir para ver los parámetros y con respecto a estos, ustedes evalúen o vean qué calificación se les va a poner en cada parámetro. Por otro lado, ya posteriormente van a llenar la boleta en la que van a anotar los nombres de quienes para ustedes hayan resultado primero, segundo y tercer lugar. Van a anotar su nombre, van a poner su firma y esta es la parte que por la línea punteada tienen que doblarla, tienen que desprenderla y únicamente van a entregar la boleta a los escrutadores. La guía del juez se queda para ustedes y de una vez les digo, esas guías de juez que ustedes utilicen, la recomendación encarecida es dóblenla, háganla un cuadro pequeño, guárdenselo en la bolsa, no lo tiren en los botes de basura del área donde se haga el concurso, espérense a llegar a su casa y ya llegando a su casa, ahí lo pueden destruir. ¿Por qué motivo? Nos han platicado vivencias de casos de personas que terminando un concurso ven que un juez tira una boleta al bote de la basura y va algún familiar o algún amigo que no está contento con el resultado y quiere ver cómo calificó determinado juez. Por lo tanto, para evitar cualquier incidencia, lo recomendable es eso, llévense la boleta y la pueden desechar posteriormente.
Vamos a continuar ahora con la primera boleta, que es la del International Speech Contest. En este caso ya está en español. Vamos a ver que está dividida en 3 grandes grupos. Este grupo que se califica el contenido, vean que el texto que aparece inclinado dice contenido 50 puntos, luego viene el que dice entrega, la entrega vale 30 puntos y lo que es el lenguaje vale 20 puntos. Voy a platicar ahora sobre cada uno de ellos brevemente y para esto les vamos a comentar. Vamos a comenzar por la primera que dice el contenido que vale 50 puntos. Está dividido en 3 rubros que son el primero, desarrollo del discurso, luego viene efectividad y luego valor del discurso. Por lo tanto, vamos a platicar primero del desarrollo del discurso. Aquí, esta parte que vale 20 puntos es el máximo puntaje que se puede obtener. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿el discurso tuvo una estructura? Eso es lo primero que habla ahí. ¿Hubo estructura? ¿Cómo fue su organización? ¿Hubo material de apoyo? Por lo tanto, debemos de preguntarnos, ¿tuvo una introducción, un desarrollo y una conclusión claramente definidos? La otra, el orador presentó sus ideas en una secuencia lógica y fácil de seguir. Esto es con respecto a la organización. Por ejemplo, hay varias recomendaciones que nos hacen. Una de ellas, podemos dividir nuestro discurso en el pasado, luego el presente y luego lo que se espera para el futuro. O si vamos a hablar de nuestra vida en un rompehielos, podemos platicar de nuestra infancia, luego de nuestra juventud, luego de nuestra época adulta. La idea es de que lleve una lógica el discurso. También hubo transiciones efectivas cuando se pasó de un concepto a otro, fue claro el propósito, otra más, hubo material de apoyo y hay que recordar que material de apoyo no quiere decir que haya utilizado diapositivas, sino material de apoyo es, utilizó alguna frase, utilizó alguna cifra, dio cifras, datos válidos, habló de fechas, indicó algo que mencionó alguien o alguna estadística. Eso es material de apoyo. Si se refirió a algún material en algún momento dado, estuvo cubriendo con ese requisito, con dar alguna cifra. Luego vamos al segundo punto, que es la efectividad. Esta vale 15 puntos, es el máximo a obtener. Nos dice aquí el logro del propósito, el interés y la recepción. En otras palabras ¿qué se logró con la audiencia? ¿Logré que reaccionara mi audiencia o logró el orador que reaccionáramos como audiencia? El tema fue relevante, despertó nuestro interés, nos lo presentaron de una manera clara. Otra más ¿distinguimos bien el propósito del discurso? Hay que recordar que un discurso puede tener 4 propósitos: entretener, informar, persuadir o inspirar. Y aclaro entonces, ¿pudimos distinguir bien si el discurso fue informativo, por ejemplo? Y luego vámonos ahora con el siguiente punto, que es el valor del discurso, que también vale 15 puntos. Las preguntas que podemos hacernos, bueno, dice, ¿cómo fueron las ideas? ¿Hubo lógica? ¿Hubo pensamiento original? Por lo tanto, las preguntas que nos podemos hacer ¿tuvo el orador un mensaje sustancial, lógico, bien definido? ¿Llevó lógica en lo que nos dijo? ¿Las ideas que dio el orador fueron originales? ¿El discurso fue de buen gusto? ¿Fue un discurso que lo consideráramos muy interesante? Estos son puntos a considerar en el valor del discurso. Luego nos vamos al siguiente bloque, que es la entrega. La entrega, como vimos hace rato, vale 30 puntos en total. Físico, que vale 10. Voz, que vale otros 10. Y la manera, que vale otros 10. Y vamos a comenzar con el físico. Antes que nada, quiero hablar o aclarar que físico no tiene nada que ver con la condición física del orador, ni tampoco que digamos, se nota que va al gimnasio. No, eso no se refiere a calificar este aspecto, sino se refiere a su apariencia, cómo fue. ¿Iba bien arreglado o iba arreglado de acuerdo al tema del discurso? Porque a nivel internacional me ha tocado ver muchos concursos en los que el orador va vestido de manera que va acorde a lo que está diciendo en el discurso. Esto no quiere decir iba mal arreglado,
necesariamente no quiere decir eso. Otra más, ¿qué hay con respecto al lenguaje corporal? Su lenguaje corporal fue apropiado, fue útil. En este caso es el movimiento de sus manos, de sus brazos, las gesticulaciones, los gestos que hizo con la cara fueron apropiados, hicieron que pudiéramos entender bien su discurso, todos esos gestos. Siguiente, ¿cómo fue el manejo del escenario? En otras palabras, ¿cómo se desplazó en el escenario? ¿Sus movimientos fueron justificados o hizo movimientos que no eran necesarios? O por el contrario, debió de moverse un poco más y se mantuvo firme todo el tiempo. Estos son puntos que tenemos que calificar en este concepto de físico. Luego viene uno que no debe de tener gran problema, que es la voz. En este caso dice flexibilidad y volumen. Sin embargo, debemos entender que son más aspectos que estos se pueden ver en el Manual de Comunicación Competente. Por ejemplo, ¿cómo fue el volumen y el tono de la voz? Otra, ¿cómo fue la velocidad? ¿Habló rápido cuando se ameritaba o habló despacio cuando era necesario? ¿Reguló su velocidad o su voz fue monótona y plana? También hubo calidad en su voz para que agregara interés al mensaje. Otra más, la modulación. Su modulación fue fluida, fue natural. Y por último, incluso las pausas. ¿Utilizó pausas que ayudaran a realzar el mensaje? Esto también vale entonces en total 10 puntos el manejo de la voz. Y luego tenemos la manera. Aquí nos dice franqueza, seguridad, entusiasmo. En otras palabras, tenemos que ver, ¿se le notó franco? ¿Se le notó seguro de lo que nos estaba diciendo? ¿Estaba convencido de lo que nos dijo? ¿O nada más estaba dando un discurso por dar un discurso? Pues no más. La otra, ¿mostró preocupación? ¿Se le notó entusiasmado porque compráramos su idea? Esto se califica en este concepto que es la manera y que vale 10 puntos. Luego nos vamos a ir al último apartado, que es el lenguaje. En el caso del lenguaje, nos dice aquí, vale 20 puntos, son 10 puntos de propiedad, 10 puntos de corrección, y vamos a comenzar hablando de propiedad. Dice aquí, adecuado a los objetivos del discurso y audiencia. En otras palabras, las palabras que utilizó el orador se ajustaron al discurso, fueron aptas para que fueran entendibles por el auditorio y la ocasión que se estaba tratando. Por otro lado, la elección de las palabras permitió que se comprendiera mejor el mensaje que nos transmitió. Y el segundo punto, que es la corrección, que vale 10 puntos también. La gramática, la pronunciación, la selección de palabras. Aquí se calificaría, su lenguaje reflejó estudio, preparación, se notó que se preocupó por elegir las palabras adecuadas. Otra, pronunció correctamente. Aquí incluso podríamos hablar de muletillas, aunque no lo toca, pero si utilizó palabras de más, que es el caso de las muletillas, esto puede repercutir en la calificación. También la selección de palabras que hizo fue efectiva y adecuada para este tipo de discurso. Bien, estos son los puntos que hay que calificar aquí. Quiero además dejar en claro otra recomendación que nos hace Toastmasters. Vean que no hay ningún espacio para calificar el tiempo que hizo el orador. De hecho, Toastmasters nos dice, quien se encarga del tiempo son los cronometradores. Por lo tanto, los jueces no deben de dejarse influir por si se pasó del tiempo o si terminó antes de tiempo el discurso. Eso no debe de afectar en nada entre que mejore o empeore la calificación del orador. Es un tema que debemos dejar por fuera. Y vamos a irnos ahora con la siguiente boleta. Para los que van a ser jueces en evaluación de discursos, son estos 4 puntos los que se van a calificar. Por un lado tenemos el análisis, que vale 40 puntos, luego las recomendaciones, la técnica y la conclusión. Bien, pues vamos a platicar primero del análisis. En el caso del análisis, que vale 40 puntos, la pregunta es, o nos dice, hay que ver, ¿fue claro o centrado el análisis que hizo el evaluador?
hay que recordar que en este caso ya vieron un discurso muestra y van a tener que evaluar ese discurso. La pregunta entonces es, cuando estén calificando el discurso, ¿cómo fue su evaluación? ¿Fue claro? ¿Fue centrado? ¿Fue lógico? ¿Identificó las fortalezas y debilidades específicas del discurso? El siguiente punto, las recomendaciones. En el caso de las recomendaciones, ¿estas fueron positivas? ¿Fueron específicas? ¿Fueron de ayuda? En otras palabras, no solamente se trata de que señalemos fortalezas y áreas de oportunidad, sino también hay que ofrecer recomendaciones específicas de mejora. Por lo tanto, si yo le digo, vamos a suponer que soy evaluador, soy concursante, y yo le digo al orador, noté que tu mirada la tenías constantemente al frente y no volteaste a ver al auditorio de los costados. Y con eso hice mi observación, no hice ninguna recomendación. Sí hice un análisis y analicé y detecté que no hubo reparto visual. Sin embargo, no hice una recomendación. Entonces, una recomendación sería que yo le dijera, para evitar eso, yo te sugiero, haz tu visión, haz tu reparto visual como abanico. Comienza a ver del lado izquierdo, luego comienza a ver hacia el auditorio del centro, luego hacia la derecha, detente por unos segundos con alguien para hacer contacto visual e incluso lograr que asienta, y eso va a hacer que tu lenguaje o tu mensaje sea mejor recibido. En este caso, ahí ya estaría cumpliendo el orador con una recomendación y además que sea positiva, que sea específica y sea de ayuda. Por lo tanto, si únicamente el evaluador habló de fortalezas y áreas de oportunidad y no recomendó nada, no está cumpliendo con nada de esos 30 puntos, que tiene 30 muy buenos puntos para poder dar una recomendación. Luego tenemos el siguiente punto, que es la técnica. Y en el caso de la técnica dice, con simpatía, sensible, motivante, y esto vale 15 puntos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo presentó el evaluador sus comentarios y recomendaciones? Ok, hizo recomendaciones, pero ¿cómo las hizo? No es lo mismo que yo le diga, debiste de haber hecho un reparto visual adecuado, que lo estoy haciendo de una manera como si estuviera reprendiendo, a que yo le dijera, yo te sugiero que hagas un reparto visual a modo de abanico, que lo haga de manera con simpatía, que lo haga de manera sensible, motivante y cuidando la autoestima del orador. Eso sería la técnica con la que estoy haciendo mi análisis. Y por último, la conclusión. La conclusión, que vale 15 puntos, y en este caso pregunta, ¿fue concisa? ¿Fue alentadora? ¿Cómo concluyó el evaluador su presentación? ¿Resumió algunos de los comentarios o sugerencias que dio a lo largo del discurso? Otra, los comentarios que hizo fueron positivos, alentadores, invitó al orador a que continuara en Toastmasters. En fin, esto valdría 15 puntos. Quiero hacer notar algo que he visto mucho en algunos concursos, que es lo siguiente. Muchos evaluadores se concentran en hablar del contenido del discurso. Sin embargo, el contenido no es un punto que tiene que ser fundamental evaluar. Esto lo comento porque, por ejemplo, si yo me pongo a adular al orador, por poner un ejemplo, y le digo, ¿sabes qué? Eres un orador consumado. O incluso, puede ser que sí, ¿por qué no? Porque buscamos que quien dé el discurso muestra, cuando el presidente del concurso busca un orador muestra, lo que hace es busca un buen orador a quien sea difícil encontrarle áreas de oportunidad en la evaluación. Sin embargo, también hay quien dice, siempre encontraremos algún punto como un punto que sea necesario mejorar. Entonces, ¿qué sucede? Que hay oradores que dicen, me gustó mucho tu tema. Hablaste de un tema de actualidad, y no se diga en esta época, por cierto, que con la situación que estamos con el nuevo presidente, se presta mucho a este tipo de comentarios o a hacer reflexiones de este tipo y decir, tocaste un punto importante y medular en el momento histórico que está viviendo México.
estos conceptos que nos acabas de compartir, compañeros, son muy interesantes. Si analizamos lo que acabo de mencionar y veo ahí la boleta de calificación, no hay nada que calificar. Y así se han ido algunos en blanco porque no hay nada que calificar cuando están nada más adulando al orador. Eres un excelente orador, eres una persona consumada. De ti, ¿qué te puedo evaluar? Y esto lo digo porque lo he escuchado con frecuencia. En lugar de irse directamente al análisis y decir, me gustó mucho la estructura de tu discurso, fue una estructura en la que se notó claramente una introducción, un desarrollo, una conclusión bien definidos. Recuerden lo que platiqué, saludó, no afecta, que no saludó, tampoco debe de afectar, etcétera. Y la otra, las recomendaciones. Hay quien simplemente no hace recomendaciones. También quiero aclarar, no se trata que hagamos 5 o 6 recomendaciones, sino que nos concentremos en un par de recomendaciones únicamente. Y aquí aplicaría muy bien lo que se conoce como la técnica del sándwich, que supongo, casi estoy seguro que todos ya estamos familiarizados con ella. Hablar de una fortaleza, luego de un área de oportunidad y concluimos con otra fortaleza en esa observación. Y con esto terminamos esta parte en lo que corresponde a la boleta de evaluación de discursos. Bien, y luego viene la parte de llenar la boleta oficial, la parte del talón. En este caso, en el talón podemos ver que aparece espacios para poner el nombre de las personas que obtengan el primero, luego el segundo y luego el tercer lugar. Noten que no hay que poner el puntaje. Los puntos les sirvieron a ustedes únicamente como un parámetro. Y la otra característica es que debe de estar firmado, Venancio Arandas en este caso, y del lado derecho el nombre del juez. Vean la nota que aparece del lado derecho, exactamente arriba del nombre del juez. La nota dice, deberá asignar un primero, segundo y tercer lugar. De lo contrario, la boleta será anulada. Por lo tanto, quiero aclarar, si la boleta trajera únicamente 2 nombres, aclaro, este concurso que vamos a tener ahora el 24 de noviembre, hay 3 finalistas para el concurso de inglés. Si los 3 se presentan, pues serán ahí los 3 lugares que se van a listar, cada quien en el orden que le corresponda. En evaluación no debe de haber gran problema, hay 6 concursantes, por lo tanto seguro salen 3. Si por alguna razón en el concurso de inglés únicamente se presentarán 2 o 1 de ellos, bueno, pues habrá nada más un primero y un segundo o un único lugar o primer lugar en este caso. Pero sí deben de existir los 3. Aclaro, si entregan la boleta y nada más tiene 2 nombres y hubo 3 concursantes, la boleta va a ser anulada. Otro requisito que hay, y esto está en el reglamento, es que debe de estar firmada por el juez. Lo único que puede omitirse es el nombre. Con que tenga la firma del juez, ya con eso, la firma y los nombres, obviamente, de los 3 concursantes ganadores, con eso la boleta es válida. Hay que aclarar que estas boletas se le entregan a los escrutadores. Existe también por ahí una tradición mal interpretada o mala vida, que es de que se entregan al juez principal. Pero no, en este caso el reglamento es claro, las boletas se deben de entregar a los escrutadores. Bien, vamos a ver ahora el punto que tiene que ver con los jueces. Vamos a comenzar viendo con las características que debe de tener un buen juez. La primera, un buen juez debe de ser preciso. Esto quiere decir, los buenos jueces están comprometidos a tomar una decisión correcta. Van a completar la forma de calificación, que es la que acabamos de ver, y deben de juzgar correctamente o calificar correctamente. El segundo aspecto, el juez debe de ser justo. Esto me recuerda a lo que me comentó en alguna ocasión una socia. Cuando fui director de área me dijo, hay que buscar jueces justos. Sí, y obviamente siempre buscamos jueces justos. Sin embargo, les diré, para poder encontrar un juez justo y que cumpla con el requisito, aquí sí, de haber terminado 6 proyectos del Manual de Comunicador Competente o 2 niveles de Pathways, y que no correspondan al club de alguno de los concursantes en la final, eso hace complicado elegir jueces.
Entonces procuramos, ok, es difícil que yo juzgue si una persona es justa o no para calificar, porque no conozco su estilo de calificar. ¿Qué es lo que nos queda? Precisamente tener capacitaciones como estas en las que se nos invita a la reflexión de que tenemos que buscar a lo mejor de lo mejor en este concurso. Por lo tanto, justo se interpreta para Toastmasters como aquellos jueces que son totalmente imparciales y que no permiten que la amistad, la filiación, la edad, sexo, raza, credo, nacionalidad, etcétera, o que no esté de acuerdo con el tema que haya dado el orador, eso no debe de interferir en la decisión que yo tome o en la calificación que dé. Otro punto más, deben de ser dignos de confianza o, en otras palabras, confiables. Los buenos jueces están conscientes de que los participantes del concurso han confiado en la responsabilidad que tienen los jueces para seleccionar al mejor orador como ganador, no al que sea mi amigo o con aquel con quien yo simpatice más. Además, vamos a estar a la altura de esa confianza. El siguiente punto, el juez debe de ser experto. Esto es, los buenos jueces conocen las reglas vigentes del concurso. De aquí voy a ir a algo que voy a mencionar más adelante. Es importante que de todas maneras lean el reglamento del concurso y se familiaricen con él. También hay que estudiar antes de cada concurso, procurar no hacer excepciones a las mismas, y diré, no procurar, no se deben hacer excepciones a las mismas, estar familiarizados con la forma de calificar y saber cómo calificar adecuadamente, que es lo que acabamos de ver hace un momento. Y por último, un buen juez es un buen escucha. En otras palabras, los buenos jueces van a aplicar la escucha activa con cada orador y no se van a distraer. De aquí voy a hacer una recomendación. Cuando esté el concursante dando su discurso o el evaluador dando su discurso de evaluación, porque literalmente es eso, un discurso de evaluación, procuren distraerse. Lo que les recomiendo es no comiencen a hacer anotaciones en su guía. ¿Por qué? Porque nos podemos distraer y podemos perder ese contacto con lo que esté haciendo el orador. Entonces, yo les recomiendo, si acaso hagan anotaciones tal vez como usar una clave de signos de más o de menos para indicar fue positivo este aspecto, o un signo de menos cuando un aspecto es un área de oportunidad, ¿ok? Pero no bajar la mirada y comenzar a hacer anotaciones en la guía. Yo he visto y he observado jueces en concursos que apenas dijo 10 palabras el orador y ya comienzan a hacer anotaciones y mantienen la vista abajo haciendo sus anotaciones. Se perdieron de 30 segundos de discurso. ¿Ustedes creen que con eso, habiéndose perdido esos 30 segundos, van a poder hacer un jueceo de confianza? No. Yo les recomiendo entonces, dedíquense a ver el discurso completamente y vayan pensando mentalmente los aspectos que se van a calificar. Por eso es importante que se familiaricen con las boletas de calificación para que, y cuando lleguen a el momento de calificar en el concurso, estén familiarizados con todos los aspectos. Vamos a continuar ahora con otro tema, barreras que nos podemos encontrar para ser objetivos. Vamos a ver el primer punto, el orden de presentación de los oradores. Esta es la primera barrera que hay. Cuando a una persona, y aquí son algunos conceptos, cuando a alguna persona le llegan a presentar una lista o una serie, a menudo lo que más recuerdan es los últimos nombres o lo último que vieron de la lista, porque fue la adición más reciente para su memoria de corto plazo. Pero también sucede a la inversa con otras personas. Otras personas recuerdan mejor el comienzo de la lista que el medio o que el final, porque el comienzo les sirvió como un punto de referencia. Por lo tanto, los jueces deben de compensar este efecto prestando mucha atención a cada uno de los participantes. Por lo tanto, no dejarse influenciar en que el primero vaya a ser el mejor o que el último vaya a ser el mejor. Segundo punto de barrera de objetividad, el favorecer al más débil. Aquí hay una cuestión.
Muchas personas tienden a creer que los más débiles hacen un esfuerzo que un adversario aventajado o alguien que esté mejor preparado sean merecedores de éxito. Por lo tanto, los jueces deben de irse y concretarse a los criterios de la guía y la boleta del juez para seleccionar al ganador y no decir, ay, pero mira, este orador le echa ganas, yo lo he visto, es la cuarta vez que concursa y pues nunca ha ganado, entonces hay que procurar darle el beneficio a él. Aquí, como dice el término, honor a quien honor merece. El siguiente aspecto es lo que se le llama el efecto halo. Esta es una inclinación por admirar todas las acciones o el trabajo, etcétera, de una persona por alguna cualidad que le admiremos. Por lo tanto, la recomendación es que como jueces debemos centrarnos en cómo se desempeñe cada participante de acuerdo a los criterios que hay en la guía y a la boleta del juez. Para eso existe la guía. Concretémonos a la guía. Un ejemplo. Si un concursante es un profesor incluso de oratorio, que hasta clases da, esto no lo hace automáticamente que sea el mejor. O del mismo modo, un estilo de entrega, alguien que sea muy dinámico, muy versátil en su presentación, no significa que vaya a ser una persona convincente en su presentación. Entonces, hay que tener cuidado con dejarnos ir con este efecto halo. El caso de las personas que dicen, no, esta persona es un experto, es una persona que siempre gana y casi tendemos a declararlo ganador antes de que inicie el concurso. Entonces, evitemos este tipo de juicios. El siguiente ejemplo es el efecto de halo inverso. Esta es una tendencia, por el contrario, a desaprobar acciones o el trabajo de un determinado orador porque no nos gusta tal vez su estilo o la calidad que tiene o simplemente no hay simpatía. Por lo tanto, hay que resistirnos a reducir una calificación en un área simplemente porque no estemos satisfechos con lo que quisiéramos esperar de ese participante. Tenemos que calificar al orador tal cual sea su presentación. Siguiente punto, lo que le llaman la segunda vez. Esto va con lo que ya toqué hace un momento. A veces veremos a un concursante que ha concursado o ha participado una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y nunca llega a ganar, y a veces decimos, no, pues ya hay que hacerlo ganador, ¿no? Se nos va a frustrar si no gana. Pues volvemos a lo que yo comentaba, honor a quien honor merece. Entonces, debemos de basarnos en el desempeño y la entrega que se haga en ese momento y no fiarnos con el que hay que tratar de ayudarlo. Por último, tenemos otro que le llaman en Toastmaster el no es la norma. Aquí dice que se produce un falso consenso cuando un juez cree que la mayoría de los demás comparten su propia opinión, independientemente de cuál sea esa opinión. Les voy a poner un ejemplo de nuestra división. En nuestra división, lo que ya mencioné al principio de la plática, acostumbramos o aprendimos a saludar en un discurso entre la introducción y el desarrollo. O por lo menos aquí vamos a ver. Para mí la norma me enseñaron a hacer eso, entre la introducción y el desarrollo saludar. Sin embargo, he visto que en los Estados Unidos lo que acostumbran es comenzar diciendo fellow Toastmasters y luego ya viene todo el discurso. Bien, en este caso, por lo tanto, un juez que estuviera acostumbrado al comportamiento que manifesté yo, podríamos tender a juzgar con dureza a un concursante que no saludara o que diera el saludo al principio. Entonces, a lo que voy es a que no nos dejemos influenciar por esto porque lo hacemos como un localismo, sino que si son puntos que no tienen que influir en la calificación, déjenlos a un lado. Ni mejoran ni empeoran la calificación. Y vamos a ver por último los prejuicios y las preferencias personales. Aquí hay que estar conscientes de lo siguiente. Calificar es un proceso subjetivo que intentamos hacer objetivo. Las opiniones individuales de cada uno de nosotros como jueces se van a basar en lo que nos gusta y lo que nos disgusta, por lo que es difícil poder controlar los gustos que tengamos como jueces. Es casi imposible que alguien sea 100% objetivo.
hay que estar conscientes de esto. Obviamente debemos de aspirar a procurar ser lo más que se pueda objetivos. Y esta es la razón por la cual en los concursos se utiliza una cantidad específica de jueces para poder restringir el efecto de la parcialidad que pudiera haber en cualquier juez. Esta es la razón por la cual en estos concursos a nivel ya división hay 7 jueces e incluso ya en los concursos a nivel distrito ya son 9 jueces los que participan. Y voy a platicar ahora sobre algunas incorrecciones que puede haber por ahí. Para esto quiero comentar esto. Esta es una máxima de Toastmasters: evita conceptos erróneos. Y yo le agrego de mi cosecha: es mejor que leas el reglamento a preguntarle a los expertos. Por lo tanto, yo les invito a que revisen el reglamento y a que aclaren las dudas que tengan. Aquí nos comenta Toastmasters que a medida que circulan historias y reminiscencias sobre concursos, algunos de ellos se transforman en reglas de conocimiento común. Aclaro, esto es lo que yo le llamo el manual de tradiciones. ¿Qué quiere decir el manual de tradiciones? Lo que no está escrito, pero porque así se ha hecho siempre en la división. Esto es lo que me ha tocado escuchar en muchos ámbitos. Esto lo aprendí en Mexicana de Aviación. ¿Y por qué? Porque había regionalismos, localismos. Es que aquí se hace en esta ciudad, lo hacemos de esta manera. Bueno, aquí es igual. Es que aquí en la división lo hacemos de esta manera. O en mi club lo hacemos de esta manera. Por lo tanto, estos son tradiciones y no son parte de ninguna regla oficial. Sin embargo, hay personas que tienden a aceptarlas como tales porque prefieren confiar en aquellos que consideran más expertos, y lo pongo entre comillas, que en lo que digan los manuales. Desafortunadamente, estas reglas del manual de tradiciones pueden dar información errónea. Y les voy a poner un caso para esto. Se ha tendido a decirle, ya me tocó vivirlo, que se dijo: hay que recogerle los teléfonos celulares a los concursantes. Bueno, yo preguntaría, ¿dónde está en el reglamento escrito eso? En el reglamento de concursos no hay nada que diga que se le tiene que recoger sus teléfonos celulares a los concursantes. Lo que sí dice el reglamento es que en los concursos de evaluación y en los concursos de temas improvisados, y voy a buscar a ver qué dice el apartado al respecto, dice lo siguiente: durante el concurso, los concursantes no podrán usar dispositivos digitales ni de ningún tipo para obtener una ventaja desleal. Pero dice durante el concurso y se refiere a dispositivos digitales, ni siquiera habla de teléfonos celulares. Un dispositivo digital sería una grabadora, ahí sí. Se grabó tal vez un discurso y yo lo estoy oyendo, pero en ningún momento habla de que se les tiene que recoger los teléfonos celulares a los concursantes. Considero que con que al iniciar el concurso, como presidente del concurso, me corresponde a mí leerle las reglas a los concursantes. Ahí se les lee esto: no pueden utilizar ningún dispositivo durante el concurso, y obviamente el oficial de asambleas que va a acompañar, en este caso a los evaluadores, porque no va a haber table topics, va a ser el responsable de recordarles. Les recuerdo, no pueden utilizar ahorita sus celulares. Y si nos basamos en los 4 valores de Toastmasters, confiamos en que no van a buscar meterse en ningún problema de este tipo. Bien, y vamos a ver ahora el código de ética de los jueces, que esto viene en los reglamentos. El primer punto: los jueces deben de evitar conscientemente sesgos de cualquier tipo al seleccionar a los ganadores que tengan el primero, el segundo y el tercer lugar. Esto quiere decir no influir por ninguna característica, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿ok? Y en conclusión, hay que demostrar la mayor objetividad. Aclaro, esto está por escrito al reverso de las boletas del concurso de inglés. Luego viene el punto número 2, que los jueces no deben de cronometrar los discursos, ya lo habíamos platicado, no deben considerar el bajar puntos si el concursante terminó antes o después del tiempo asignado para su evaluación. Y el punto número 3, como jueces deben de apoyar las reglas del concurso.
¿Qué requieren para poderlas apoyar? Conocerlas en primer lugar. Por eso los invito a que se familiaricen con el reglamento y los estándares, absteniéndose de criticar públicamente el concurso también, o la otra, de revelar los puntajes obtenidos. Muchas veces hay quien se acerca y les pregunta, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? ¿Quién te gustó más? Yo lo que recomiendo es, mira, fui juez del concurso y por lo tanto prefiero no emitir ninguna opinión. ¿Por qué? Porque luego van a decir, oye, pero si fulanito dijo que le gustó más tal otro, entonces prefiero no me pregunten, no me hagan hablar de ninguna otra característica. ¿Por qué? Porque en efecto, a lo mejor yo digo, sí, sí pude haber tenido un favorito en el concurso y lo reconozco, sí hay personas con las que simpatizamos. Sin embargo, cuando estamos en el concurso, tenemos que ser objetivos y hay que calificar lo que dice el reglamento. Y así lo he aprendido, así lo he aplicado, mi conciencia está tranquila porque he calificado lo que se debe de calificar y no califico lo que no es calificable, que eso es importante que analicemos de las boletas. Bien, con esto terminamos esta parte teórica y ahora vamos a ver lo que les recomiendo. No lo puedo dejar como una tarea ni como un ejercicio. Si tuviéramos tiempo, lo haríamos. Esto es para quienes van a ser jueces de oratoria en inglés. Bien, para los jueces de oratoria en inglés hay estos 3 discursos, pueden dar clic en esos enlaces. Son los 3 discursos que obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar en la final de Chicago en agosto pasado. Son excelentes discursos. Yo les recomiendo, vean los discursos, califíquenlos de acuerdo a lo que dice la boleta y me hubiera gustado haber tenido tiempo, si lo pudiéramos haber hecho, de haberlo consultado, de haberlo compartido y haber compartido los resultados. Ahora bien, para quienes van como jueces, como evaluación, también tengo esta otra opción. Hay un discurso muestra, dice ahí discurso muestra para concurso de evaluación, son grabaciones de YouTube de un club en el cual hubo un discurso muestra, que es el que aparece arriba, y hubo 4 concursantes en evaluación de ese discurso. Entonces, ahí aparecen las 4 grabaciones en YouTube de las evaluaciones que hicieron 4 socios y les puede servir como un ejercicio. Comparen, vean primero el discurso y luego vean la evaluación y vean qué tanto se fueron las evaluaciones con respecto a lo que ven en la boleta y qué tanto coincidiría con lo que ustedes opinarían sobre el discurso. Esto nos puede ayudar mucho para fijar parámetros en lo que es la evaluación. Lamentablemente no he podido averiguar quién fue el ganador en el concurso de evaluación de ese concurso. En el caso del de oratoria sí, porque ahí viene anunciado quién fue la ganadora del primer lugar. Bien, pues con esto terminamos esta capacitación. Les voy a enviar a sus correos electrónicos una grabación. Perdón, corrijo, les voy a enviar a sus correos electrónicos el reglamento de concursos por si no lo tienen para que le den una leída y de una vez les anticipo mi agradecimiento por haber aceptado ser jueces en esta final de división. Como verán, es una gran responsabilidad la que tenemos y estoy seguro que no vamos a fallar con ella. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo 24, 5:30 de la tarde. Pueden llegar para iniciar puntualmente 6 de la tarde. Me despido, muchas gracias, que tengan un excelente día.